página 100 de 706. Historia de los perdedores, Luis e Íñigo Fernández, 2022. De los neandertales a las víctimas de la globalización. Capítulo 5. Amantes despechados. Los pueblos germanos. Mientras estas cosas sucedieron en Jerusalén, llegó desde Occidente el terrible rumor del asedio de Roma. Sus ciudadanos se habían rescatado a precio de oro pero, ya saqueados una vez, fueron saqueados de nuevo con peligro de no perder solamente su subsistencia sino también sus vidas. Mi voz se ahoga en sollozos mientras estoy dictando esta carta. Fue conquistada la capital que conquistó al mundo entero, mejor dicho, cayó por hambre antes de caer por la espada, y los vencedores solo encontraron pocos para tomarlos prisioneros. San Jerónimo, Epístola 127. Anochecía el día 24 de agosto del año 410. Roma, la ciudad que una vez gobernara el mundo y que para millones de personas seguía siendo el símbolo mismo de la civilización, daba por concluida una jornada más en la que sus moradores habían vuelto a sufrir, como tantas veces en los últimos años, el miedo, la enfermedad y el hambre. Honorio, emperador de Occidente, segundo hijo del gran Teodosio, ya no residía allí, sino en Rávena, más al norte, y al otro lado del Mediterráneo, en Constantinopla, había además otro emperador, Teodosio II, su sobrino. Otras grandes ciudades del imperio, como Alejandría, Antioquía, Treveris o Milán, incluso la misma Cartago, la antigua enemiga, eran ahora más prósperas que ella, que debía importar casi todo lo que necesitaba, e incluso más poderosas. Pero Roma seguía siendo Roma, y se había convertido en un lugar común proclamar, como siglos antes habían profetizado las sibilas, que cuando cayera, el mundo caería con ella. Así que cuando aquella noche aciaga, según cuenta la tradición, unos esclavos renegados abrieron la puerta Salaria, dejando que un torrente de godos ansiosos de botín penetrara en la ciudad eterna, el pánico corrió por sus calles como un reguero de pólvora. Sin embargo, el saqueo duró solo 3 días, y no fue en exceso sanguinario. Los godos eran cristianos y respetaron la mayoría de las iglesias, y su rey, Alarico, no tenía interés alguno en humillar más de lo necesario a los romanos, de los que deseaba en realidad arrancar un acuerdo de paz que permitiera a su pueblo asentarse en Occidente como socio y aliado del imperio. A pesar de ello, el impacto psicológico del saqueo fue enorme y se extendió por todo el Mediterráneo, primero a través de rumores cada vez más intensos y exagerados, luego por boca de los refugiados que habían huido despavoridos de la ciudad, llevando con ello relatos tan espantosos de lo sucedido que provocaron una gran conmoción espiritual en los intelectuales de la época. Roma no era capaz de proteger a sus ciudades. Habían transcurrido 8 siglos desde la última vez que Roma sufriera una humillación semejante, cuando, en 390 a.C., un ejército galo comandado por Breno obligó a los senadores a pagar a precio de oro el rescate de la ciudad. Y ahora un bárbaro, un salvaje incapaz de intuir siquiera los sutiles refinamientos de la civilización romana, había consumado lo que ni aun el genio militar de Aníbal había sido capaz de conseguir 600 años antes. Aquel hecho inaudito requería de una explicación. Quizá, como sostenían los paganos, todo se debía a la traición de los romanos hacia sus dioses ancestrales, a los que habían abandonado para arrojarse en brazos de un carpintero judío. ¿O se trataba más bien, como pensaban muchos cristianos, de un castigo divino por los pecados de los hombres, la cólera de Dios, como escribiera el hispano Paulo Orosio en su Historia contra los paganos? Agustín, obispo de la ciudad norteafricana de Hipona, zanjó la cuestión con su autoridad indiscutible en su magna obra La ciudad de Dios, en la que sostenía que sus dioses tradicionales tampoco habían protegido a Roma y que la verdadera ciudad eterna no era aquella, que terminaría por desaparecer algún día, sino la Jerusalén celeste, la ciudad invisible formada por quienes creen en Cristo y siguen sus enseñanzas. Pero la terrible gesta de Alarico,
que murió poco después sin ver cumplido su sueño de ser aceptado por los romanos, no fue olvidada. Aunque Roma volvería a ser saqueada casi medio siglo más tarde por los ejércitos vándalos de Genserico, 455, y su imperio resistiría aún 20 años más, hasta 476, cuando otro rey germano, el Érulo Odoacro, depuso al último emperador de Occidente. Fue el saqueo del desdichado rey godo el que se erigió en símbolo del final definitivo del imperio. La historia, como sabemos, no suele hacer justicia a los perdedores y presta escasa atención a sus sueños y sus ideas. El principio del fin. En realidad, los sucesos del año 410 no fueron sino la culminación más efectista que real, pues el efecto del saqueo como arma negociadora fue nulo, de un proceso iniciado mucho antes. El 9 de agosto de 378, una confederación de pueblos liderada por el caudillo godo Fritigerno había infligido una terrible derrota al ejército del emperador oriental Valente en Adrianópolis, una ciudad cercana a Constantinopla. El mismo Valente, cuyo cuerpo jamás fue encontrado, pereció en la batalla junto a 2/3 de sus tropas, quizá unos 20.000 hombres, y su trono quedó vacante hasta que, algún tiempo después, Graciano, emperador de Occidente, designó al competente general hispano Flavio Teodosio para suceder al difunto. Teodosio pareció en un principio capaz de solucionar el problema. Hacia el año 382, tras una brillante campaña, derrotó a los godos y firmó con ellos un pacto en virtud del cual adquirían de nuevo la condición jurídica de aliados del imperio y recibían tierras en Mesia para asentarse pacíficamente en ellas. Las cosas parecían volver así al punto de partida, pero la cuestión de fondo seguía sin resolverse. La razón última del levantamiento de los godos y su violenta invasión, dejando de lado los frecuentes engaños y extorsiones de que eran objeto por parte de los funcionarios romanos locales, se encontraba al otro lado de las fronteras orientales. Un pueblo nómada de origen asiático, los hunos, había comenzado a moverse hacia el oeste como una marea incontenible que lo arrasaba todo a su paso. Gracias a su superioridad numérica y a su eficaz forma de hacer la guerra, basada en hordas de veloces y letales arqueros a caballo, iban derrotando uno tras otro a cuantos pueblos se interponían en su camino, forzándolos a buscar refugio tras la frontera romana. La creciente presión demográfica al otro lado del Rin y el Danubio, los dos ríos en los que el imperio había establecido su limes defensivo siglos atrás, hacía el resto. Germania, mucho más extensa y poblada ahora que en tiempos de Augusto, era como un inmenso lago cuyas aguas a punto de desbordarse solo disponían de un desagüe por el que evacuar, el Imperio Romano. Y las aguas se desbordaron al fin a comienzos del siglo V. En 401, el godo Alarico, que gobernaba Iliria Oriental bajo la autoridad del emperador Arcadio, penetraba por sorpresa en Italia, conquistaba Venecia y llegaba a asediar Milán, donde se hallaba por entonces la corte de Honorio, emperador de Occidente. Su principal ministro, el vándalo Estilicón, lo derrotó al verano siguiente, forzándole a regresar por donde había venido. Pero la paz duró poco. Entre los años 405 y 406, una numerosa horda de bárbaros dirigida por Radagaiso, que incluía nutridos contingentes de ostrogodos, alamanes, vándalos y alanos, cruzó los Alpes y penetró también en Italia. Aunque el nuevo invasor fue vencido de nuevo con rapidez por Estilicón, se trataba solo del principio. En los años siguientes no fueron muchos los pueblos germanos que permanecieron en sus tierras tradicionales. El 31 de diciembre de 406, suevos, alanos y vándalos asdingos y silingos cruzaron las heladas aguas del Rin y se desperdigaron por las Galias, cuyas tierras arrasaron sin piedad durante 2 años. Toda la Galia, escribía aterrorizado el poeta romano Oriento, se vio invadida por el humo de una gran pira funeraria. En 409, perseguidos por las tropas del usurpador Constantino III,
que se había hecho con el control de la diócesis, atravesaron los Pirineos y pasaron a Hispania, que se repartirían 2 años después con ánimo de establecerse en su rico territorio. 2 décadas más tarde, mientras los suevos consolidaban un reino en Gallaecia que habría de durar hasta finales del siglo VI, vándalos asdingos y alanos, forzados por la presión de los visigodos, a la sazón aliados de Roma, cruzaron el estrecho de Gibraltar para invadir la fértil provincia romana de África. Allí darían forma a un estado pirata que prolongó su existencia cerca de 100 años, hasta su conquista por el general bizantino Belisario en 534. Mientras esto sucedía, la situación no era mejor en otros lugares. En 408, Uldino, un general aliado de Roma, cambiaba repentinamente de bando y cruzaba el Danubio para lanzarse a continuación sobre los Castramartis o Campos de Marte, una poderosa fortaleza romana de la Dacia que protegía la frontera en aquella zona, error que le costó el fracaso y la vida. También Alarico se había cansado por entonces de esperar un mejor trato por parte del imperio, al que exigía buenas tierras y más respeto hacia sí mismo y hacia sus hombres. Clamando venganza contra los romanos, que habían tratado sus guerreros como carne de cañón, y al grito de Adultionem hacia la venganza, ponía de nuevo en marcha a su pueblo en dirección a Italia, donde el inquieto rey godo terminaría por hallar la muerte en el año 410, poco después de abandonar Roma, que llegó a asediar en 3 ocasiones. Por último, hacia 412, los burgundios, que tradicionalmente habitaban las tierras situadas al otro lado del curso alto del Danubio, comenzaban a avanzar hacia el noroeste y, tras detenerse un tiempo al otro lado del Rin, lo cruzaban en dirección a Worms y Maguncia para crear allí un reino propio. Mientras, los francos hacían lo propio en torno a Treveris y los visigodos, dirigidos ahora por Ataulfo, barrían la Galia de sur a norte para terminar asentándose en Aquitania como federados de los romanos. No solo ejércitos, sino pueblos enteros, formados por decenas de miles de hombres, mujeres y niños que transportaban cuanto poseían en interminables hileras de carretas tiradas por bueyes, se estaban desplazando a un ritmo nunca visto con anterioridad y penetraban de grado o por la fuerza en el imperio. El Estado romano se acercaba al colapso, impotente para hacerles frente y para mantener siquiera su cohesión frente al embate de usurpadores cada vez más poderosos que se beneficiaban de la incapacidad de la corte de Rávena para defender sus tierras de los ataques bárbaros. Como por entonces escribía a su esposa el poeta Próspero de Aquitania, era todo un mundo el que parecía a punto de desmoronarse. Quien una vez labró la tierra con un centenar de arados trabaja ahora para procurarse simplemente un par de bueyes. Quien recorría con frecuencia las más espléndidas ciudades en su carruaje se halla ahora enfermo y viaja, fatigado y a pie, por la desierta campiña. El mercader que solía surcar los mares con 10 arrogantes navíos embarca ahora en una lancha diminuta y él mismo es su propio timonel. Ninguna comarca ni ciudad es ya como era antes, todo se precipita de cabeza hacia su fin. A pesar de esta imagen, los años posteriores parecieron prometer un cierto resurgir del imperio. Gracias a la entrada en escena de nuevos hombres fuertes que compensaron la mediocridad de los emperadores reinantes, como Flavio Constancio, primero y Aecio más tarde, la victoria sobre los bárbaros y la recuperación de la estabilidad política y económica dejaron de antojarse una ensoñación. Hispania, con la excepción de Gallaecia, donde se habían afincado los suevos, quedó pacificada. Los visigodos, artífices de dicha pacificación, terminaron por convertirse en aliados más o menos fiables de Roma. La Galia, donde fueron asentados de forma estable, regresó al control de la corte de Rávena. Incluso los terribles hunos, que amenazaron por destruir por completo el imperio de Occidente a mediados del siglo V, fueron derrotados y, tras la muerte inesperada de su rey Atila, 453, regresaron a sus tierras del este. Pero se trataba de una quimera. El poder de Roma contaba ahora con cimientos mucho más endebles que 50 años atrás.
perdida la riquísima África a manos de los vándalos, desligada Britania del imperio y arrasadas muchas de las regiones más prósperas de Italia, las Galias e Hispania, los ingresos fiscales del Estado se habían desplomado y no volverían a recuperarse nunca. El ejército, por su parte, era ahora mucho más débil, reducidos sus efectivos por el gran número de batallas que se había visto obligado a librar en un corto periodo de tiempo y sustituidos buena parte de sus soldados veteranos por tropas bisoñas de menor capacidad de combate y contingentes germanos de dudosa fiabilidad. Y lo más grave de todo, con serlo mucho, no era eso, sino la progresiva pérdida de fe en el imperio de los curiales. Las clases dirigentes municipales, terratenientes que empezaban a preguntarse si valía la pena pagar tributos a un gobierno lejano que no parecía capaz de defender sus intereses y mantener a salvo sus tierras del pillaje y la devastación. Aunque el imperio aguantaría formalmente unas décadas más, su suerte estaba echada desde el mismo instante en que la lealtad que le profesaban las élites locales se quebró. Como bien ha descrito Peter Eater, definidos por la tierra en la que no tenían otra opción que permanecer, pues no podían huir y llevársela con ellos, al final, ni los más obtusos ni los más leales terratenientes pudieron evitar comprender que el mejor modo de satisfacer sus intereses pasaba por llegar a un arreglo con la nueva fuerza dominante. Probablemente, la idea les disgustaba e incluso es posible que la detestaran con todo su corazón, dado el odio y el desprecio profundo y secular que los aristócratas romanos sentían hacia los bárbaros. Pero no tenían otra salida si querían sobrevivir. En ese mismo instante, la figura de los reinos germanos que unos años más tarde sucederían al Imperio de Occidente comenzó a dibujarse con nitidez en lontananza. Los visigodos serían el primer pueblo que diera el paso de construir un estado propio, pronto le seguirían los demás. Y el imperio, que no era ya sino una simple carcasa, dejaría por fin de existir. Odio y desprecio. Los acuerdos debieron de resultar muy humillantes para la orgullosa clase dirigente romana, una élite habituada a verse a sí misma como la encarnación última y definitiva de todas las virtudes cívicas, investida del sagrado derecho de regir los destinos del mundo. Integridad, rectitud, honestidad, dignidad, clemencia, grandeza de ánimo, evergetismo incluso, eran rasgos del todo exclusivos de aquellos hombres orgullosos que despreciaban cuanto les resultaba ajeno y no se molestaban siquiera en conocerlo. Sin embargo, no había en ello nada de racismo, no se trataba en absoluto de la creencia en una presunta superioridad étnica o biológica. Lo que definía a Roma no era la sangre, sino el derecho, y el complejo conjunto de valores, convenciones, reglas y prestaciones que constituía la romanidad estaba abierto a integrar a todo aquel que aceptara sus principios como propios. Por ello había absorbido sin reparos, con fruición incluso, cuanto tuvo por válido de las prácticas y creencias de los pueblos conquistados, sin tratar de erradicarlas ni de imponer por la fuerza las suyas propias. Grecia, Egipto y el Oriente, cuna de antiguas civilizaciones, no fueron nunca romanizados del todo. E incluso en Occidente, donde Roma se impuso sobre pueblos menos avanzados, su lengua, sus costumbres y sus leyes tardaron siglos en alcanzar al conjunto de la población local. Pero los bárbaros eran otra cosa. En la cosmovisión propia de los honestiores, herederos del orgulloso orden senatorial que había regido durante siglos el Estado, republicano primero, imperial después, no cabía siquiera considerar los hombres en el pleno sentido del término, pues encarnaban la más acabada antítesis del varón romano. Carentes de templanza, se rendían como fieras salvajes al disfrute ilimitado del sexo, la comida, la bebida o cualquier otro placer imaginable. Propensos a la cólera, que les dominaba por completo, se mostraban incapaces de refrenar en lo más mínimo sus impulsos violentos. Huérfanos de prudencia, pasaban en un solo instante de la cumbre del más vivo entusiasmo al abismo de la más profunda desesperación. Incapaces de adoptar planes a largo plazo a los que adecuar sus acciones, sometiéndolas así a sus objetivos, vivían al albur del más pequeño contratiempo,
que bastaba para persuadirles de que debían abandonarlos de inmediato. Su ánimo voluble y tornadizo les apartaba, en fin, del apego al compromiso firme y la solidez de carácter que tanto admiraban los circunspectos hijos de Rómulo. El desprecio que sentían por ellos llegaba a tal punto que incluso el olor de sus cuerpos y sus ropas les resultaba insoportable. Cuando un varón romano quería reprochar sin paliativos el comportamiento de alguno de sus conciudadanos, afirmaba que era peor que los bárbaros, pues no podía concebirse insulto peor que aquel. Y si era salvaje el carácter de los bárbaros, no podía dejar de serlo la forma en que se conducían. Incapaces de alcanzar por sí mismos la civilización, solo entraba en su ánimo brutal el afán de aniquilarla. El pillaje, el saqueo y la destrucción eran prácticas tan naturales en ellos como la construcción y el progreso resultaban propias de los romanos. Por ello, a nadie podía sorprender que los pueblos que invadieron el imperio de Occidente en las primeras décadas del siglo V ocuparan por la fuerza, o se apropiaran de ellas por medio de la extorsión, las tierras en las que se establecieron, sin acuerdo alguno con sus antiguos amos, ahora convertidos en súbditos. Algunas regiones fueron arrasadas sin piedad, como la antigua provincia de África, conquistada por los vándalos entre los años 429 y 439. Otras, como las cercanas a los limes del Rin y el Danubio, Italia, la Galia o la propia Hispania, hubieron de soportar una violencia casi continua desde comienzos del siglo V hasta la caída definitiva del Imperio Romano de Occidente, en 476. Se unieron para provocar la quiebra definitiva del sistema de defensa imperial, la proliferación de usurpadores y, en algunos territorios en especial, de la Galia e Hispania, la presencia de las Vagaudae, bandas armadas de soldados desertores, esclavos fugados, delincuentes y campesinos hartos de la creciente presión fiscal que depredaban los campos y asaltaban los caminos. El miedo imponía poco a poco su dominio al otro lado de las murallas de las ciudades, cada vez más abandonadas a su propia suerte. La seguridad se iba convirtiendo en un difuso recuerdo de los años lejanos y felices en que el imperio asentaba con firmeza su dominio sobre Occidente. Los textos de los siglos IV y V que describen estos comportamientos son tan numerosos como elocuentes. Resulta extraño el tono mesurado de autores como Orosio, cuya Historia contra los paganos, escrita hacia 418, parece empeñada en demostrar a sus lectores que, a pesar de la violencia, el presente cristiano del imperio es preferible a su pasado pagano, o Jordanes, quien, a mediados del siglo VI, se complace en ponderar la mesura con la que se condujeron los godos de Alarico en el saqueo de Roma, ciudad que, contra su costumbre, ni siquiera incendiaron. Sin embargo, son mucho más frecuentes las narraciones de tono apocalíptico que retratan a los bárbaros como salvajes depredadores que lo arrasan todo a su paso. Es el caso del obispo gallego Idacio, cuyo cronicón, fuente insustituible para el conocimiento de la historia local de la diócesis de Hispania entre los años 379 y 468, describe un panorama desolador de violencia, enfermedad y muerte cuya causa última atribuye a los invasores suevos, alanos y vándalos, los bárbaros que habían penetrado en las Españas, las devastan en lucha sangrienta. La peste hace por su parte no menos rápidos estragos. Desparramándose furiosos los bárbaros por las Españas, y recrudeciéndose al igual el azote de la peste, el tiránico exactor roba y el soldado saquea las riquezas y los mantenimientos guardados en las ciudades reina un hambre tan espantosa, que, obligado por ella, el género humano devora carne humana, y hasta las madres matan a sus hijos y cuecen sus cuerpos para alimentarse con ellos. Las fieras, aficionadas a los cadáveres de los muertos por la espada, por el hambre y por la peste, destrozan hasta a los hombres más fuertes, y cebándose en sus miembros, se encarnizan cada vez más para destrucción del género humano. De esta suerte, exacerbadas en todo el orbe las 4 plagas, el hierro, el hambre, la peste y las fieras, cúmplense las predicciones que hizo el Señor por boca de sus profetas. Y no se trata de un ejemplo extremo.
Gildas, refiriéndose a los anglos y sayons que asolaron la Britania abandonada por Roma, nos dice que todas las poblaciones principales fueron conquistadas y sus habitantes masacrados en tal número que no había sepultura en que fueran recibidos, sino en las ruinas de las casas o en el vientre de las bestias y los pájaros. Víctor de Vita, aludiendo a las andanzas de los vándalos en la provincia de África, refiere cómo en su bárbaro frenesí, llegaron a arrebatar a los niños de los pechos de sus madres y estrellar a las inocentes criaturas contra el suelo, mientras que a otros los colgaban boca abajo por los pies y los cortaban en dos. Descripción en la que Posidio, más cercano a los acontecimientos, abunda en detalles al afirmar que los vándalos dieron por doquier rienda suelta a su furia, cometiendo toda clase de atrocidad y crueldad, devastando cuanto les era posible, ya saqueando, asesinando, torturando de maneras varias, incendiando y perpetrando otras viles acciones indescriptibles, pues no respetaban sexo y edad, ni siquiera a sacerdotes y ministros de Dios. De ahí que el trato de los romanos hacia los bárbaros no se basara en la diplomacia, solo concebible entre naciones civilizadas, sino en la imposición, aplicada en cada momento en el máximo grado que resultara posible. El mejor bárbaro era, desde luego, el bárbaro muerto, y así, vencidos, humillados y muertos, se le representaba en los arcos de triunfo y en las columnas conmemorativas de los emperadores victoriosos, e incluso en las monedas, en las que no resulta extraño encontrarse con imágenes de soldados germanos alanceados por aguerridos legionarios. La idea estaba ahí, firmemente asentada en el inconsciente colectivo de los romanos, y siguió estándolo incluso cuando el Estado comenzó a servirse de los bárbaros como auxiliares dentro de su propio ejército, o las habilidades militares de algunos de sus caudillos propiciaron su ascenso a lo más alto en la jerarquía del imperio. Los sucesos acecidos en Italia a la muerte de Estilicón, 359-408, durante años gobernante de facto de Occidente en lugar del emperador Honorio, ofrecen una buena prueba de ello. Cuando la noticia del asesinato del general de origen vándalo, eliminado sin contemplaciones en el momento mismo en que perdió la confianza del irresoluto soberano, llegó a las ciudades del norte, una verdadera furia asesina se desató contra las familias de los soldados germanos que servían en las tropas del imperio. Los fantasmas del inconsciente romano en ocasiones adquirían una alarmante corporeidad. No era muy distinto el trato que dispensaban los generales romanos a los pueblos germanos derrotados en combate. De manera ideal, las campañas militares concluían tan solo cuando se obtenía una victoria decisiva que hacía posible la imposición de una paz sin condiciones, humillante y punitiva. Los pueblos derrotados se convertían entonces en vasallos de Roma, carentes de derecho alguno y obligados a proporcionarle contingentes militares, mano de obra servil, cereales, madera y otros recursos. Por supuesto, una victoria tan aplastante no siempre era posible, pero la dignidad de los romanos les impedía asumirlo así. Aunque con el tiempo se fue haciendo más frecuente que las guerras contra los germanos acabaran mediante un acuerdo diplomático que incluía tierras romanas en las que asentarse, el pago por las tropas, los recursos y los trabajadores que proporcionaban al imperio, e incluso prestaciones en sentido contrario, como la entrega anual a los jefes bárbaros de enormes cantidades de trigo, nunca se aceptó oficialmente la verdad. Si Roma daba algo, lo hacía graciosamente; si pagaba a cambio de algo, lo hacía por honor. Pero con independencia de lo que dijera su propaganda, lo cierto es que Roma ya no podía defenderse sola. A ambos lados del Limes, a orillas del Rin y del Danubio, un cinturón de reinos clientes apuntalaba con fuerza su mermada seguridad y recibía a cambio cuantiosas subvenciones. Las cosas habían cambiado mucho a comienzos del siglo V. Las orgullosas águilas romanas podían seguir contemplando el mundo desde el firmamento, incluso podían seguir pensando que todo cuanto veían les pertenecía por derecho de conquista. Pero cuando por fin se posaban en tierra, la carne que las alimentaba ya no era la mejor ni podía ser arrancada a los otros por la fuerza. Página 113.